RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Desde la Azotea, un programa con el objetivo de presentarles historias que inspiran. Juan Carlos Solano, junto a sus invitados, le llenarán de optimismo, deseos de superación y consejos para reinventarnos. Historias reales que te ayudarán a creer en vos mismo, a fijar metas claras, ser perseverante y nunca dejar de soñar. Desde la Azotea, hoy con la presencia de... Muy buenas tardes, les saluda Flor Cabalceta aquí desde CRC 89.1 en este programa Desde la Azotea Podcast. Pues estamos muy agradecidos, una tarde bastante lluviosa, y vamos a iniciar con este programa, no sin antes dejar de agradecer a don Andrés Quintana, a Carlos Villalobos y a don Eduardo García por hacer posible este espacio. Desde la CRC 89.1 les quiero presentar a mi compañero locutor Fabián Miranda. Muchísimas gracias, Flor. Sean bienvenidos a su programa Desde la Azotea Podcast. Yo muy feliz de estar acá, Flor, en esta tarde bastante lluviosa, y bueno, vamos a tenerles un espacio bastante entretenido hoy con nuestros dos invitados. ¿Quiénes son, Flor? Tenemos dos invitados muy especiales. Voy a presentarles a Fabián Campos, Monito Cuentacuentos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, aquí todo entusiasmado y pasado por el agua, porque llovió cuando venía y aquí estoy, empapado pero entusiasmado. Y Adilia Barrantes Leitón. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta, muy emocionada de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y esperamos que lo disfruten muchísimo. Y para conocer un poquito más de nuestro invitado, de nuestros invitados, bueno, quiero contarles que yo conocí a Fabián en una experiencia docente y él llegó a contar su testimonio ese día. Y cuando nos contó su testimonio yo quedé bastante impactada, además de enamorada del mundo del cuentacuentos, que ellos dos, Adilia y Fabián, también son cuentacuentos los dos, en diferentes modalidades, pero vamos a conocer un poquito más. Y quisiera solicitarle, por favor, a Fabián, que ese testimonio que nos dio una vez, lo repita aquí para todos los oyentes de CRC 89.1. Claro, es una de mis... esto pertenece al show que yo ofrezco en las instituciones, donde hablo un poco sobre el bullying, la comprensión y la tolerancia, ¿verdad? El ponerse en los zapatos de los demás. La gente lo disfruta, muchos niños después de los eventos se me acercan y me explican de sus casos, o me explican cuál es la proyección, el mensaje que quiero dar en la historia, porque lo hago en formato de cuento. Pero cuando ya es con docentes, lo hago muy distinto, de una manera anécdota, donde explico o doy detalles que en las instituciones no las doy. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es el testimonio? Bueno, aunque ustedes no lo crean, aquí donde yo estoy hablando, yo nací con problema de habla, aprendí a hablar hasta los 11 años. Eso porque nací con un problema en el cual no desarrollé los músculos de mi lengua, y en de a ello me interpretaba por gestos, sonidos y muecas. Lo estoy haciendo como lo hago en la escuela. En las escuelas, así es como lo hago, ¿verdad? No hay problema. Entonces, hasta les digo, yo no podía hacer un sonido tan simple como la D. Hagan todos D. Hágalo. Ve qué fácil, yo no podía. No, y los niños se ríen cuando llego a esa parte. Yo no podía hacer la L y ese sonido tan rico que hacemos los ticos, la R. Yo no podía hacer eso. De a ello, pues, hacía sonidos extraños, y hay que ser realistas, era gracioso. Para mí era frustrante, y desde pequeño padecí de alopecia, que eso fue una de las situaciones que me hizo ser introvertido. Aunque mi mamá, mi maestra, que tengo amistad con la maestra aún hoy en día, doña Ana, dicen que yo era muy coqueto, yo era, no sé, pero eso me hacía sentir mal, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, el problema fue cuando llegué a la escuela, porque cuando llegué a la escuela, en lugar de decir escuela, decía cuecha. Okay. Ven, eso es lo que sucede. Me gusta hacer eso porque en todos los lugares que llego a hacer ese ejemplo, se echan la risa, ¿verdad? Entonces hago
el énfasis de cómo para mí cada gesto, cada palabra, cada forma de interpretarme, habían risas. Entonces para mí era complicado, pero lo hago para crear la conciencia de cómo hay que tolerar a los demás, ponerse en los zapatos y demás. Pero sí, daba risa. Y entonces ahí fue donde vino la otra parte. Como ustedes ven, aquí donde yo estoy, ¿verdad? Cachetoncito, peloncito, ¿verdad? Pasoncito y guapo, ¿verdad? Eso siempre desde pequeño, ¿verdad? Ahí nos echaron la risita, ¿verdad? Ya esa risita es como, no sé, ¿verdad? Lo dudaron. Tuve un hermano diferente, alto, muy popular, él era muy extrovertido, era un líder natural, y por su cariño, su comprensión y amor hacia mí, salía corriendo al colegio, a la escuela, a interpretarle todos mis sonidos, gestos y muecas. Él sabía cada gesto, qué significaba, todo lo que yo quería decir, él sabía y explicaba mi situación. Y aún así, esto no lo explico en las presentaciones, pues él lo atacaron mucho, diciendo de que yo era chineado, que yo simplemente era porque no quería, y él tenía que estar explicando una y otra vez. Pero bueno, éramos distintos. Él salió castaño, yo pelo, con alopecia y demás. Entonces, por cosas de la vida, a él le pusieron un apodo que hace como 4 o 5 años fue que ya descubrí por qué ese apodo, pero a él le pusieron Mono, y él no lo permitió por su temperamento, su forma de ser, él sí como que era tajante en eso. Pero como yo dependía de él, donde él iba yo estaba, y él también me buscaba que anduviéramos siempre juntos. Entonces a él le decían Mono siempre a sus espaldas y a mí Monito, pero a mí sí me gustó el Monito. ¿Por qué? Porque en ese Monito tuve un confort que no tenía que hablar, solo tenía que alzar la mano y sonreír, así. Ese toque, ¿verdad? Entonces ya no tenía que expresarme, tenía que cuidarme en eso. Y pongo siempre ese ejemplo en las escuelas, en los colegios, en instituciones, donde llego yo digo, bueno, la maestra pasaba el listado. Decía Rebeca Sánchez levantaba la mano, decía presente. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Josué Hernández levantaba la mano, decía presente. David Núñez levantaba la mano, decía presente. Y todos, cuando hago el evento, dicen presente. Es algo muy interactivo, ¿verdad? Pero ahí es donde hago como una pausa, bajo la voz y digo, pero cuando decían mi nombre, yo me sentaba detrás del pupitre, detrás del salón, y me escondía en el pupitre. Y la maestra decía, Fabián Campos, y yo me escondía. Fabián Campos, y todos los compañeros me miraban. Fabián Campos, y yo intentaba como que la tierra me tragara. Fabián Campos, me escondía bajo el pupitre. Se levantaba la maestra y decía, ¿y Monito dónde estaba? ¿En dónde está? Y yo... Ese toque, bueno, quedé con el apodo desde pequeño, me llevaron a una terapia de lenguaje. En esa terapia de lenguaje siempre hago esa pregunta. Adivinen qué pasó después de la terapia de lenguaje. Fabián, dígame, ¿qué pasó después de la terapia de lenguaje? ¿Se habló? No. Y dijeron que nunca iba a poder hablar. Que el problema mío era permanente. Wow. Pero aquí es donde yo hago énfasis. Una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice Dios. Y Dios me dio el don del habla a los 11 años. Ahí ya logré hacer la D. En muchos lugares sí explico qué sucedió con eso de la D, pero lo logré hacer. Logré hacer la L y logré hacer ese sonido tan rico que hacemos los ticos, la R. Y en día de ello, bueno, con el tiempo me di cuenta que tenía facilidad de palabra delante de las personas. En la adolescencia tuve allí una situación muy bonita, donde tuve como ese norte de que me tengo que dedicar a contar cuentos a los 16 años, por cierto, tengo 45, y yo no sabía nada de los cuentos y me dediqué a contar cuentos. Hoy por hoy soy gestor cultural de profesión, locutor, animador, tengo, bueno, un programa también y hago de todo un poco con mi voz, contando cuentos, todo desde el punto de vista de un cuentacuentos. Fabián, qué importante esto que nos decías, porque bueno, a mí me pasó que también me llevaron a terapia de lenguaje y bueno, yo ya estoy acá en una radio también, me costaba mucho también el sonido de la R y hoy ya podemos hacerlo, pero me gusta eso y me siento identificado porque creo que a veces hay como, ¿verdad? Como que tal vez te tratan de decir que no, pero... ahí uno insiste y llegas a lograr eso que tanto querés. En mi caso he hecho
teatro, por ejemplo, y demás. Entonces, pues una persona que también fue a terapia de lenguaje, que tal vez decían que le costaba hablar y ya estamos acá. No sé, es como ese impulso que a veces uno agarra en la vida. De ahí es donde viene también el nombre artístico, porque cuando ya me dediqué a contar cuentos, me metí al mundo de los cuentos que yo no sabía que existía, o sea, desconocía de este mundo. Fue cuando dije, bueno, necesito un nombre artístico, porque usted es Fabián y yo soy Fabián, solo que usted es Miranda y yo Campos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, necesitamos algo original, un nombre artístico que me distinga. Pero comencé a pensar, en el pueblo todos me conocen como Monito. Mi hermano, pues, quise darle su homenaje y yo dije, bueno, mi hermano luchó mucho por mí, mi familia en sí, pero él significó mucho para mí y el milagro de Dios. Y yo dije, bueno, Monito Cuentacuentos, para cuando me pregunten le doy homenaje a mi hermano que mucho lo luchó, me heredó el apodo y ya no está con nosotros. Y bueno, a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que me dio el milagro que, bueno, eso me lleva horas explicando, pero sí. Y es increíble, pero yo he aprendido en esto que hay que creer en uno mismo. Sí. Yo entiendo, o sea, desde mi perspectiva, de que lo que Dios necesita de nosotros, no es que Dios necesite, pero que lo que Dios pide que nosotros actuemos está en nosotros. No es lo que la gente dice, es lo que nosotros tenemos para dar. Y uno no sabe en dónde qué podemos hacer. En mi caso, bueno, ahora vamos a hablar de eso, que doy talleres y que mucha gente pues llega y me indica, es que yo no puedo para eso, es que esto, lo otro, y algunos se ven obligados a realizar lo que les pido y terminan diciendo, mira, me la juego, ¿verdad? Tiene talento. Sí, se la creen y dicen, mira, si usted no me obliga, yo no sabía que tenía esto. Entonces, hay que creer en uno. Muchas veces nos decimos mucho que no podemos y nos creemos ese cuento. Y realmente yo creo que todos tenemos capacidades enormes en muchas cosas y nada más es ir descubriendo y atreverse, tirarse al agua, porque muchas veces de verdad creo que nos creemos ese cuento de no puedo y no puedo y no puedo, y luego vamos, hacemos y hacemos maravillas. Lo que me llama poderosamente la atención, Fabián y Fabián, es que los dos terminaron haciendo algo que tiene que ver con locución, con el uso de la voz, cuando les dijeron, o tal vez Monito tenía un problema un poco más grave, no sé cómo fue el de Fabián, pero ambos tuvieron que recibir terapia de lenguaje. Gracias a Dios por las maestras. Sí, sí. Bueno, tengo amistad con la maestra que me dio terapia de lenguaje, aún en la institución donde fui a recibirla, que fue en la Escuela de Enseñanzas Especiales. Soy egresado de ahí, del lugar, que eso trajo también todo un conflicto, ¿verdad? Porque en esas escuelas se da el tabú que llegan personas con una capacidad cognitiva diferente, con síndrome, con Asperger. Entonces, hasta en esos comentarios decían, es que él es especial. Yo no era especial. Yo, mi mente, mi corazón, todo, simplemente era el asunto. Entonces, lo hacían como de una forma despectiva, ¿verdad? Sí. Pero peyorativa, ¿verdad? Sí. Entonces mi mamá era la que tenía que lidiar con eso. Mis hermanos, yo pongo el ejemplo de mi hermano Vinicio Mono, el que le decían Mono, porque él sí, a pesar de la edad, tenía como ese temperamento de llegar y empoderarse, decir, mira, con mi hermano, él no tiene esto, él es igual que todos en esas épocas de los 80, ¿verdad? La maestra, doña Miriam, yo tengo amistad con ella. Y hoy en día hablamos, tiene 80 años, jubilada, y ella me dice, qué increíble, no lo puedo creer, fui parte de, me enorgullece, pero usted no debiera de hablar por el problema que tenía. Yo, oye, y me lo dice, me dice, si alguien duda de Dios, a mí nadie me lo puede decir, porque usted es un ejemplo, claro, hasta la fecha. Correcto. Veo que toque. Correcto. Y dentro de ese trabajo, fue que conociste a esta ama espectacular que tenés aquí en la par. Bueno, ya vamos a presentarla porque esa historia es fenomenal. Ya estamos hablando que tengo años, desde 1996, dedicado a la tradición oral. Comencé de una forma juglar, ¿verdad? Que después hablamos de ello. Pero en el 2016 me llamó una muchacha
para contratarme a contar cuentos. Y ya hay que hacer buen trabajo y le eché el cuento y aquí estamos. Ya tenemos 8 años de relación y por cosas de la vida, porque la familia de ella, pues todos tienen un talento hacia los niños, pues tienen una facilidad para narrar cuentos y también es cuentacuentos. Excelente. La transformé, la metí aquí. Adelia, ¿tú empezaste en ese mundo a raíz de conocerlo a él o también ya desde antes venías con todo esto de los títeres y contar cuentos? Es que ella es titiritera, maneja títeres. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy bibliotecóloga y desde pequeña he vivido rodeada de libros, amo los libros, entonces para mí leer es súper importante. Antes de conocer al monito, por mi trabajo, estuve a cargo de un área infantil en la Biblioteca Pública de San Antonio de Belén y me tocaba leerle cuentos a los niños, pero era leído. Cuando yo conocí al monito y lo vi en el espectáculo con los niños y que interactuó con ellos y todo, yo dije, wow, esto es demasiado lindo, qué chiva. Y parte de mi trabajo, yo decía, quisiera aprender a contar cuentos de esa manera para traer a los niños a la biblioteca. Entonces, una vez, conversando con él, le dije, ¿usted me daría algunos tips? Y de verdad, me dijo, cuénteme un cuento, se lo conté, me dijo, haga esto, esto y esto y esto. Y empecé a recibir pequeños talleres con él y con otros narradores nacionales, y me fui metiendo en el mundo de los cuentos. Mi idea originalmente era hacerlo exclusivamente en la biblioteca, durante los recreos, o cuando los niños llegaran con sus profesores al aula. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día, aquí el caballero me dice, necesito que te aprendas unos 2 cuentos porque vamos a ir a un festival cultural y vos vas a contar cuentos. Y yo, no. Porque siempre yo era la fotógrafa, yo nada más iba de fotógrafa. Entonces, no, sí, tú vas a ir, no. Y bueno, empecé a estudiarme los cuentos. Mi debut fue precisamente en la escuela, en la biblioteca. Le dije a una teacher, profe, es que estoy animándome a contar cuentos, y me dice, cuando quieras lo haces con mi grupo. Yo, ok, perfecto. Y un día le dije, ok, hoy hagámoslo. Entonces hice la presentación con ellos, pero para mí fue un descubrimiento en ese momento porque yo empecé a contar la historia muy normal. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, que vivía en el bosque con su mamá, pero de un momento a otro se me salió una bella actriz que yo no conocía. Entonces empecé a hacer caras, empecé a hacer gestos, empecé a modular la voz, y si el personaje corría, yo corría, y si el personaje gritaba, yo gritaba. Yo decía, santo, ¿qué es esto? ¿Qué comí? Yo desayuné normal, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Quién soy? Entonces yo estaba diciendo la historia y al mismo tiempo diciendo quién soy, porque yo no sabía esa parte. Entonces, cuando hicimos la presentación en este festival junto al monito, antes de entrar entré en pánico, de hecho, pero una vez que yo me paré en ese escenario y empecé a contar la historia y ver la reacción de la gente, esto es una cosa maravillosa, es genial poder usar tu voz, tu talento, tus habilidades para llevarle un mensaje lindo a la gente, para llevar algo de amor, de positivismo, de buenos momentos. Entonces, a partir de ahí empecé a seguir aprendiendo cómo contar cuentos, a explorar más literatura y demás. Y bueno, heme aquí. Qué bueno. Súper habilidad, porque, bueno, yo estaba leyendo un poquito ahí de los títeres. Y bueno, esto viene desde Grecia, pasando por Roma, acá en Costa Rica, hasta Carmen Lira usaba títeres para contar sus cuentos. En los 80 incluso los títeres tienen como un boom, y hasta el día de hoy algunos grupos y demás se mantienen, otros lamentablemente han desaparecido, pero sigue ese mundo de los títeres presente en Costa Rica, incluso hasta gente extranjera que también ha venido a ser parte de ese mundo de los títeres. Por ejemplo, Fernando Thiel, ¿verdad? Que todos recordamos por el taller de Fernando que él hace, bueno, es muy titiritero, y también mucha gente como Monito, ¿verdad? Que cuentan cuentos, que hacen uso de los títeres. Vos que nos decías, Adelia, que no conocías esa faceta como actriz, tú leías el cuento y listo, y de un momento a otro ya hasta actriz eras. Sí, exacto, sin haber estudiado teatro nunca. De hecho, yo de niña era extremadamente tímida, entonces que yo de repente me viera frente a un público haciendo ese tipo de cosas. De hecho, recuerdo que una vez una profesora me dijo, ¿usted quién es? Y yo, ¿cómo? Yo soy Adi. No, usted es la hermana, usted la clonaron, no sé, yo no la conozco, porque siempre me habían visto ser callada, y de repente esa muchacha actuando ahí frente a 300 personas,
comenzó a fue hablar. algo impresionante para Es todos. muy bonito todo esto porque yo de hecho conocí la faceta de Adi hasta después, sí, porque ella siempre llegaba, como dijo, a tomar fotos. Y yo conocí a Adi en un taller de títeres que bonito fue a dar allá en el Centro Cultural Herediano Mardengo. Ok, ahí yo fui a un taller ahí a aprender a hacer títeres y yo quiero que Fabián nos cuente un poco de la faceta suya como titiritero, suya. Bueno, ¿Cómo empezó? viene también desde pequeño. ¿También? Es una historia que nace a los 5 años, donde de manera inocente los niños no sabemos qué es algo de hombre o qué es algo de mujer. Para mí una muñeca, yo no le veía distinción de género, simplemente un juguete con que jugar, nada más. Y mi papá fue maestro de obras y en una construcción había una niña y me puse a jugar con ella de una manera inocente, con las muñecas de ella, y de una manera muy burlista. Yo con 5 años ver eso fue traumante, donde los trabajadores llegaron y dicen, mira, se va a hacer maricón. Y eso me traumó bastante, de una manera en que yo vi un muñeco, yo no quería que nadie viera que yo veía el muñeco. O sea, imagínense en la impresión o el concepto que yo tenía sobre eso. Tremendo. Pero en transcurso de los años, yo comencé a tener como esa fascinación por los muñecos, los mopeds, ¿verdad? Cuando estaba también Fernando, bueno, todo eso yo lo veía, yo qué bonito. Y bueno, eso se mantuvo ahí. Como soy barbeño, de Barba de Heredia, de nacimiento, mi abuela materna fue la última indígena huetar de Barba, de sangre pura, estamos hablando. Larga la historia porque se casó eso es como Pocahontas, se casó con mi abuelo, pelirrojo, alto, 1,80 m, y ella matriarca, morenita, con trenzas, descalza y todo el asunto, ¿verdad? Y después ahí nació mi mamá y mi mamá conoció a mi papá y salió esta lindura que ustedes ven, ¿verdad? Pero llegué el caso en una ocasión que conocí a un español que andaba de gira. Lo conocí en uno de los tantos eventos. Él es titiritero y yo no sé por qué tuvimos gracia y le dije, mira, si no tienen dónde dormir, porque él dormía en el carro, estaba de gira en Costa Rica, duerma en mi casa. Y me lo llevé donde yo vivía en eso entonces, y él me dijo, man, pero venimos conociéndonos, usted me está dando hospedaje, los ticos sí son confiados. Sí. Y cuando vio las máscaras, llegó y me dijo, mira, pero usted es creador. Y comenzó a enseñarme técnicas de títeres. Yo le hablé sobre el tema que había tenido, me dice, no, usted está equivocado, usted es titiritero nato, acuérdese de mí, y usted no es para que compre títeres, usted es para que haga sus propios títeres. Y me dio una inducción simple de cómo construir un títere. Y eso me dio de comer un tiempo porque yo di talleres, apenas como, digamos, hoy me enseñaron y a las 2 semanas estaba dando talleres sobre esa enseñanza, pero ahí fui como fogueándome. Conocí después a Javier Holguín, un chileno que vive en Costa Rica, titiritero del género de espuma, ¿verdad? De esa modalidad. También me dijo lo mismo, me dice, muchacho, vea, usted tiene un toque. Te voy a enseñar cómo se hace los títeres, y me enseñó. Y por medio de ello comencé a conocer a otros titiriteros, comencé a capacitarme, comenzaron a escribirme personas de otros países y dándome inducciones sin yo pedírselas. Cuando me di cuenta, la práctica y demás, me hice experto en el tema, ¿verdad? También me tocó investigar sobre la historia. Y ahí yo soy, los dos somos miembros de la Escuela de Cuentoterapia, y en una de las talleres que tuvimos fue donde vino el encontronazo de que yo tenía que perdonar aquella situación que me pasó a los 5 años, ya superarlo de una manera, no lo había superado. Entonces me empoderé con los títeres y hoy en día doy talleres de cómo crear títeres, estoy creando nuevos títeres y vivimos de los títeres. Entonces es un mundo muy completo donde lo disfruto a mil por mil. Estuve un tiempo, porque mi especialidad son las de manopla, como las que están acá. Que nos muestren unos, yo creo que por aquí anda Fabián uno y por aquí Adi anda Estas otro. Son, para que lo muestre, para que las personas que están en Facebook la puedan ver. vamos a ver.
Son títeres estilo manopla bocón, ¿verdad? Tipo bocón, vamos a ponerlo acá. Sí, ahí ya. Ahora sí, estos son los tipos bocones. Se utilizan con espuma, con peluche, aún con tela. Fabián, para los que están en la radio, para que se hagan una idea, es como ver a Come Galletas, a René. Esa es la técnica. De hecho, las plantillas que utilizo, aunque ya me fabriqué algunas mías propias, las plantillas que utilizo en los talleres son las mismas de la rana René. Ah, ok. Sí, solo que de esas plantillas se pueden hacer muchos modelos, ¿verdad? Se puede hacer un hombre, una mujer, se puede alterar, pero justamente para que entiendan es algo así. Entonces... Sí, para los amigos que están en la radio, que no nos pueden ver por Facebook, Pero para sí que se hagan una idea, es como ver a el Come Galletas, a la rana René, que son personajes bastante conocidos, para que tengan una idea. Y esa es mi especialidad. Ya hasta lo hago a ojos cerrados. De hecho, en varios talleres llego sin los moldes para mostrarlo y lo hago a mano, porque ya lo tengo en la mente, ya sé cómo van las plantillas, se puede alterar. Pero hace poco, hace unos 6 años, me regalaron unas marionetas profesionales. Las marionetas son las de hilo. Yo había sido renuente a ese tema de las marionetas porque hay que tener mucha agilidad, pero le encontré un gusto. Y ahora pues he estado realizando marionetas, incursionando en ese aspecto. Por el momento solo manejo marionetas de 4 hilos, pero estamos ahí construyendo varias de todos los estilos, porque hay varias modalidades y complejos, pero le he encontrado un sentido muy bonito. Entonces hemos trabajado, y junto con Avi hemos visto algunos temas sobre títeres híbridos. Los títeres híbridos son mi cuerpo con el títere. Mis manos son parte del mismo títere, entre otros. Entonces hemos estado ahí trabajando fuerte en ese tema. Fabián, me gusta mucho, perdón, Flor, me gusta mucho esto que dices de perdonar esa parte y esto que te pasó a los 5 años, porque creo que ese es un mensaje súper importante. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque no sabemos cómo va a resonar eso en la cabeza de alguien, más en un niño. O sea, un niño que, como usted dice, agarró unas muñecos, no tiene la más mínima noción de si es de niña, de niño, nada más lo vio como un juguete y ya, y quería jugar con ello, y qué bonito esa parte de perdonar eso, pero también darle ese mensaje a la gente de tengan cuidado con lo que dicen, porque no sabemos qué daño puede causar, o alegría también. pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque de verdad no sabemos a dónde van a llegar nuestras palabras. Justamente, digamos, en mi caso, pues tuve que lidiar mucho con eso. Yo nadé contra la corriente en ese sentido. Que eres chineado, que, ay no, que usted no quiere hablar por esto, que usted no puede. Eso me lo decían mucho. Esto que estamos hablando, prácticamente como que se me quiso castrar mis emociones en muchos aspectos. Donde yo por naturaleza soy sonriente, soy extrovertido. Una vez un psicólogo me dijo, voy a poner este ejemplo, yo estudié teatro en Guatemala, en México y Guatemala, y el profesor de teatro fue el mismo de México, fue el mismo de Guatemala, y él me dijo, vea, te voy a explicar algo, usted ya es actor, a usted solo hay que tirarlo, su personalidad ya es extrovertida. Yo, ¿cómo? O sea, era contradecir lo que ya lo que yo tenía en mi mente. Entonces yo estaba más bien enojado cuando llega y me dice, vea, vamos a hacer esto, te me vas a un parque, vamos a hacer un evento donde todos van a hacer una práctica, pero usted va a hacer el enganche. Y yo, ¿cómo que yo soy el enganche? Y me pone una nariz de payaso, una peluca, me dice, vaya, improvise. Comencé a hacer un montón de payasadas cuando yo vi ese montón de gente alrededor mío, y ya eso fue el enganche para que llegaran mis compañeros a hacer su práctica, porque era en la parte de teatro callejero. Y llegó el profe y me dice, ¿ves? Usted es un showman, usted ya es un actor, quítese esa idea de que no puedes, usted puede. Tuve que cambiar mi forma de pensar, porque todo eso venía desde la niñez, con todo lo que me habían dicho. Me habían castrado prácticamente. Bueno, Fabián,
Ahorita vamos a hacer una pausa comercial y nos vas a seguir contando acerca de otra faceta que ahorita vamos a hablar con usted y con Adilia. Ya volvemos desde la azotea. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Cubaces Tiernos. Es un espacio radial con una visión innovadora que pretende integrar lo antiguo y lo actual, la ciencia, la política y la espiritualidad, el arte y la técnica. Una nueva manera de mirar el mundo que nace. Cubaces Tiernos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Pyme Radio. Los esperamos para que conozcan cómo se pueden capacitar y que a través de la radio puedan conocer ejemplos de éxito y emprendedurismo. Pyme Radio. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Estás escuchando Desde la Azotea. Y seguimos aquí en CRC 89.1 con Fabián y con Adilia. Y queríamos que, antes de seguir con el tema, queremos que nos presenten a los títeres que trajeron acá. Para los que pueden verlo a través de Facebook, ellos van a presentar esos títeres, y los que están por medio solo sintonizando la radio van a escuchar las voces. Hola, soy Eric. Y sí, soy gruñón, pero es que tengo un buen corazón. ¡Ay, qué cosi! Hola, yo soy Gaby. No, tú no eres gruñón, solo que andabas despeinado. Pareces, pero no. Bueno, él es Eric, es uno de los títeres que ya están en las giras. Me lo llevé ahora en la gira de abril del Día del Libro, y bueno, fenomenal, porque hay una dinámica donde les enseño hasta cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, Eric, la personalidad es que es gruñón, sí, pero de buen corazón. Y yo soy Gaby. A mí me encanta contar historias junto con Adi. Y nos han pasado muchas cosas divertidísimas. Es más, les cuento, una vez nos fuimos a la calle y lo fuimos diciendo hola a todo el mundo los que pasaban. Algunos se reían, otros nos veían como, están locas. Pero fue demasiado chido, demasiado divertidísimo. Bueno, y yo, la verdad es que yo no como galletas. ¿No? No. ¿Qué comes? No, yo como dulces y helado, por eso me enojo. Pero, qué raro. Pero, y te lavas los dientes porque luego se te hacen caries. No tengo dientes. ¡Ay, qué suerte tienes! Bueno, esta faceta de los títeres, cuando te quieran recibir un taller, pueden buscarlo en su página, ¿verdad, Fabián, también? Sí, en este momento estamos organizando una gira de talleres en diferentes comunidades, dirigido a adultos y también para niños. Para adultos, pues ya llevan bastantes horas para construir todo un títere, la caracterización del títere, personaje y demás. Y para los niños es un taller de un par de horas donde se les enseña con materiales reciclables cómo construir un títere y cómo manejarlo. Entonces esa es ya hay bastantes fechas por ahí que estamos trabajando, y mi intención es multiplicar este arte en todo Costa Rica, que cada quien pues aprenda el arte, y es parte de nosotros porque los indígenas costarricenses también tenían títeres antes de la colonización. Qué interesante. Sí, muchos desconocen de eso. Nuestros pueblos en el siglo XIX, después de los rezos, utilizaban títeres
Eso se desapareció, fue una tradición costarricense que se desapareció. Entonces mi intención es rescatar todas nuestras raíces por medio de los títeres. Y hablando de raíces, Fabián también trabaja, como es barbeño, como buen barbeño, trabaja con lo que es la organización de la mascarada allá en Barba, y no solo eso, también hace máscaras. Entonces, quiero que nos contes un poco, Fabi, lo que alguna vez me contaste de la historia real de la mascarada y de las vejigas. Perfecto, bueno, esto viene a raíz de que soy barbeño de nacimiento, mi mamá pues barbeña, mi abuela materna indígena huetar, de las últimas de sangre pura, que también tiene una historia relevante porque ella también fue maestra y no está registrada por ser indígena. Wow. Pero bueno, ahí estamos trabajando en todo ello. Mi papá pues de San Rafael de Heredia, pero ya ahí uno está con la mamá, ¿verdad? Sí. Entonces crecí en Barba con toda la tradición de las mascaradas. Y obviamente por ende a ello, la inquietud mía, como ustedes vieron, yo tengo que hacer las cosas. Comencé a hacer máscaras con los vecinos, los muchachos del barrio, comenzamos a hacer máscaras con barro ahí de la calle. Entonces, en ese momento las calles eran de lastre, entonces imagínense, esas baches que habían, no sé dónde salieron. Pero entonces, bueno, de ahí agarrábamos el barro y aprendimos. Era la forma tradicional y así lo hice por muchos años. Empapelado con papel maché, catapesta, es como se le llama. El papel maché es otra modalidad, otra forma. Y ahí fui poco a poco a construir mis máscaras. Ya en la adolescencia, que esas máscaras aún las mantengo. Las máscaras de 1996, 97, 98, ahí las tengo. Lo que me hice fueron caretas. Y por diferentes razones también yo dije, esto es lo que quiero hacer. Y comencé a hacerlas, ¿verdad? Pero como gestor cultural, como gestor, ya con el tiempo comencé a investigar bien la historia de la mascarada, de dónde venía y demás. Y hoy en día, pues en Barba se le conoce como la cuna de la mascarada, que hay muchas comunidades muy buenas con la tradición, donde llegan más de 7,000, 8,000 personas con máscaras en agosto. Ahora, ¿de dónde sale esta tradición? Bueno, es una tradición europea, en el cual, pues, para no extendernos muy largo, las máscaras se utilizan de una forma de representar al pueblo y es una tradición católica, religiosa, que salían desde las iglesias representando, pues, el gigante y la giganta representa el rey y la reina, la monarquía, el gobierno. El diablo representa el pecado del pueblo. La muerte o la calavera significa la muerte, la igualdad, todos somos iguales. Una calavera no hay color ni sexo, solo es una calavera. La muerte no tiene distinción, somos iguales. La bruja, que es muy interesante, a muchos les ha interesado. Todo esto lo tengo en formato de cuento y cada máscara tiene un cuento también. La bruja significa empoderamiento y sabiduría. El payaso significa astucia. El payaso, el bufón en Europa era una persona muy inteligente, sarcasmo, bromas, chistes, y lo hacía con mucha inteligencia para que el rey tomara buenas decisiones hacia el pueblo. Entonces cada máscara tiene un significado. Al llegar a Costa Rica, que fue de una manera lindísima, romántica, podemos decirla, no sé si es la palabra correcta, que fue allí en Cartago, encontraron los famosos, un señor, el Lito Valerín, encontró en una bodega unas máscaras y él se preguntó que de dónde salieron esas máscaras, pero al dar vuelta, donde la puerta estaba o el lugar estaba libre, encontró inexplicablemente una de las cabezas. Se le llamaban cabezudos. Y él con bambú le hizo el cuerpo y él lo interpretó como un milagro de la Virgen de los Ángeles. De ahí fue que en agosto sacaba todas esas máscaras que encontró, las sacaba para bailar con varias personas cuando venían los romeros, ¿verdad? Y ahí va la historia, cómo se fue propagando en otros pueblos, donde hubo el sincretismo de que habían las tradiciones indígenas que utilizaban las máscaras para ritos, entre otras cosas, y los franciscanos terratenientes para desaparecer esa tradición indígena, mezclaron la tradición católica
con la tradición indígena para desaparecer la parte indígena y quedaron lo que conocemos hoy en día. Hay varias versiones y demás, cómo llegó a San José, que fue el hijo de Lito Valerín, que agarró las máscaras, se las llevó a San José, llegó a varios pueblos, después llegó a Barba, llegó a Cerrí, entre otras. Así resumido. Fabián, eso es muy interesante porque de hecho ahora en la mañana leía eso, que de hecho la primera giganta, como le conocemos, quien la hace es este artesano Lito Valerín en 1824 en honor a la Virgen de los Ángeles. En esa época, en las celebraciones a la Virgen que se hacía en Cartago. Entonces, imagínense, desde 1824 nace la primera giganta. En cierto punto, pero antes de ello, también se celebraba. Esas máscaras no llegaron a Costa Rica por eso. O sea, llegaron porque ya había una tradición que traían los españoles y tenía un nombre que en este momento se me olvida los nombres que utilizaban las personas que se vestían con colores, eran coloridos, ¿verdad? Tenían un nombre, pero ya la tradición venía como desde 1700, no con máscaras, otras tal vez sí, pero donde se asentó ya la tradición fue con Lito Valerín. Él fue como el gestor, él fue el gestor totalmente. Me identificó con Lito porque él era también un creador. Él era zapatero, él fabricaba guitarras, violines, marimbas, y fue varios oficios, y por su forma de ser, pues luchó para que la tradición de las mascaradas permaneciera en Costa Rica. El hijo fue el que también pasó la tradición a San José y demás, pero antes de eso, y en los diferentes pueblos indígenas se utilizaban, ¿verdad? Sí, de hecho también leía eso, Fabián, que pues lo que son los aborígenes usaban las máscaras, que las construían con arcilla, madera, ramas, bueno, todos los materiales que se encontraban por ahí, y desde los aborígenes vienen todo esto de las máscaras. Ya pasamos pues a lo que conocemos hoy en día, pero algo que representa también muchísimo al tico. Ahora, yo como gestor que recopilo historias, he estado recopilando historias de máscaras, y hay un patrón a seguir en todos los mascareros. Me ha intentado a ver quién rompe ese patrón, pero nadie lo hace, que es que su primer gigante es una mujer. La primera gigante en Costa Rica fue la de Lito Valerín. El cabezudo, esa cabeza que él encontró, era una mujer, solo le puso el cuerpo con bambú, le construyó, ¿verdad?, el cuerpo con bambú en forma de mujer, y él investigó un poco. Los demás mascareros, hablando yo con ellos, me indican, no, mi primer gigante fue inspirado en mi mujer, fue inspirado en mi mamá, o simplemente copiando a los demás mascareros, pero siempre es una mujer. Es interesante este hecho, y es muy importante que nos añada un poquito más el asunto de las vejigas, para que no lo olvidemos. Sí, cierto, las vejigas. Las vejigas significa, bueno, eso viene en Europa, ¿verdad? Eso viene desde Grecia, por cierto. Muchos dicen que Roma, no, pero es en Grecia. Se utilizaba de una manera de castigo hacia los esclavos. Cuando llegó ya la catolización, pues utilizaron la misma tradición, que aún así el que sean vejigas tiene un simbolismo, digamos que pagano, ¿verdad? Pero sí, es específico que sean de chancho, increíblemente, porque se asemeja a la piel del hombre, pero hasta en eso. Y tiene todo un proceso, pero para no alargarlo, la Iglesia Católica utilizó las vejigas en las mascaradas en señal de que en cada golpe están sacando los pecados del pueblo. O sea, se utilizaba chilillo y vejiga. Hay toda una investigación, voy a hacer mención a Dani Lara, que es el que está haciendo, pues lo quiere plasmar en un libro. Yo en mi caso es que lo quiero plasmar en formato de cuento, pero él sí lo tiene más estructurado, más profundizado al tema. Pero al llegar a la tradición a Costa Rica, se utilizaban los chilillos. ¿Por qué? Porque los indígenas utilizaban un ritual en ciertas épocas del año donde se flagelaban con chilillo la piel utilizando máscaras en señal de las entidades que viven en los bosques. Entonces les quedaban como grano,
y para ellos era bueno porque simulaban el cambio de piel de una serpiente, porque la serpiente era uno de los dioses que veneraban y era muy importante. La serpiente se asemejaba o se le relacionaba con las nacientes y los cambios de clima. Entonces ellos hacían ese ritual. Entonces los franciscanos y terratenientes, al ver eso, decidieron traer la vejiga a Costa Rica. Se fue pues implementando en diferentes lugares, en las iglesias, en celebración de los patronos, con esa señal de que se pega, pero para quitar los pecados. Claro, unos son como 50,000 vejigazos, ¿verdad? Sí. En todo Costa Rica se dejó de utilizar la vejiga por obvias razones, ¿verdad? Excepto en Barba de Heredia. Sí. Por más que intentan de quitarlo, no se va a poder. Es imposible. Y de hecho, bueno, sí, yo solo ahí lo he visto. Si les han pegado con una vejiga, es bastante doloroso. Porque también he estado por Desamparados y ahí es con chilillos que utilizan en las mascaradas, pero sí, en Barba es, pero algo típico, característico de ahí, la vejiga. Y hago énfasis en las gigantes. En Costa Rica mudó. No significa el gobierno, no significa el rey y la reina, significa el matrimonio. El matrimonio. Porque con todos los mascareros que yo he hablado me lo han dicho. Yo hice mi gigante basándome en mi esposa. Y como no me gusta mi imagen, la misma imagen de mi esposa la hice varón. Entonces es el gigante y la giganta. En otros casos que he descubierto, yo hice mi gigante en aquel amor platónico, que es uno de mis cuentos favoritos, hasta por cierto. En un amor platónico, no me pude casar con ella, pero lo plasmé en una máscara. Siempre es en relación al noviazgo, al matrimonio, al núcleo familiar. Entonces, aquí en Costa Rica, por lo menos el gigante y la giganta significa eso. Súper interesante. Fabián, quiero que me cuentes un poco de cómo vas buscando, cómo vas encontrando todas esas leyendas, todos esos cuentos, porque me imagino que deben estar basados, como nos lo contabas, en experiencias, pero también me ha contado Flor que también buscas esas leyendas. Y queremos, perdón Fabián, para interrumpirte, porque nos quedan como pocos minutos, nos quedan como 10 minutos, algo así, que nos contes esa experiencia como buscador de leyendas, y que nos regalen ustedes dos, aunque sea un cuento breve cada uno, para terminar el programa. Ok, perfecto. Así rapidísimo. Parte de mi trabajo como cuentacuentos es amplio. No es solo contar cuentos. Este mundo es grande. En este mundo de los cuentos abarca desde investigación, escribir libros, formar cuentos, entre muchas otras cosas. Por eso entrevisto a tantas personas. Hay un dicho que dice, todo lo que digas será utilizado en su contra. Nosotros decimos, todo lo que digas y hagas será utilizado en un cuento. Ajá. Entonces, yo investigo historias, soy cazador de leyendas, y en de a ello, me paso buscando historias. En este momento estoy investigando sobre los títeres en Costa Rica, por cierto, pero tengo un montón de investigaciones, y por eso me cuentan, a veces se me acercan personas o me llaman por celular, por WhatsApp, y me mandan audios, desde historias de amor, historias de superación, anécdotas, historias de miedo. Y sobre todo eso tengo un código de confidencialidad, un reglamento a seguir, porque tengo que cuidar mucha información e investigar. Tengo una responsabilidad como comunicador de dar siempre la verdad, o por lo menos indicar que es tergiversado o que es alterado, o de la forma oral, ¿verdad? Y ahí voy. Me han contratado muchas entidades privadas como públicas para crear cuentos, investigando sobre pueblos y atraer a la gente a que busque sus historias, sus raíces por medio del formato de cuentos. Y eso lleva todo un proceso. Es como Indiana Jones, pero en formato de cuentos. Literalmente, porque he tenido desde un toro detrás de mí, un Rottweiler, abejas. Me han asustado en casas que yo me he llevado a Eddie, que ha pasado esas experiencias, cuando son cosas paranormales, ¿verdad? A ver cuándo nos llevan, Flor. Sí, de hecho hay una ahí, tal vez los invite, y hemos estado hasta escuchando una historia de amor que nos ha hecho llorar, y que hoy en día es uno de mis cuentos que narro a los adultos. Precioso. Es hermoso, sí. A ver si nos cuenta un cuento de esos, Fabián.
Sí, antes de irnos, chiquillos, que nos cuenten un cuento porque de verdad queremos escucharlos. Adi, usted tiene un cuento que estuvimos hablando. Sí. Tenemos pocos minutos. Usted es la que dice. Bueno, voy a compartirles un hermosísimo cuento que espero que les guste. Y se llama ¿Y usted qué vende? De Carmen Sara Floriano y Ana Morecillo. Hoy me senté delante del televisor. Leí unas revistas, di un paseo por las calles de la ciudad. Después me paré y pensé, no gracias, no necesito un coche último modelo para ser el más rápido. Lo que yo necesito es frenar estas carreras que no me dejan respirar profundamente. Desacelerar el ritmo, ir a cámara lenta y descubrir los pequeños guiños que ofrece la vida a quienes se detienen a observarla. Ser el más lento. Porque me entretuve recogiendo flores y se las regalé a la anciana que paseaba con su perro. Necesito más despacio. ¿Lo tiene usted? No, gracias. No quiero una colonia que haga que todos se vuelvan a mirarme. Lo que yo quiero son unos ojos a los que mirar. Perderme en ellos, empaparme de dulzura y luego volar. Ojos que me invadan de emociones y me sonrojen al encontrarlos navegando en los míos. Necesito más mirada. ¿La tiene usted? No, gracias. No busco tener las zapatillas de deporte más modernas del mercado. Lo que yo busco es un camino para estos mis pies, a los que les gusta desnudarse cuando nadie los ve, y así, libres, bailar, andar, saltar, ir adelante y atrás, encontrarme contigo, con ella y con él, avanzar. Necesito más camino. ¿Lo tiene usted? No, gracias. No aspiro a vivir en una casa ni más grande ni más cómoda. Lo que yo quiero es un beso en la mejilla por las mañanas, abrazos y sonrisas exclusivas que me den los buenos días, acomodarme en los brazos de los que me quieren y allí descansar, apretar fuerte, contagiar ganas de amar y ensanchar el corazoncito que late aquí dentro. ¿Lo escuchas? Necesito más cariño. ¿Lo tiene usted? No, gracias. No espero un teléfono nuevo con tarifa plana para hablar todo lo que yo quiera. Lo que yo espero es saberte esperar. No robarte con prisas el tiempo, pararme a tu lado, sentirte y escuchar. Ofrecerte lo que soy, gratis, a cualquier hora del día. Necesito más escucha. ¿La tiene usted? No, gracias. No quiero beber una bebida que me sumerja en la marea de las masas. Lo que yo quiero es beberme a sorbitos lo que soy y aprender a estar a solas conmigo, conocerme, disfrutarme, queriéndome a cada rato un poco más. Necesito ser más yo. ¿Lo tiene usted? No, gracias. No sueño con hacer un crucero por los mares del sur. Lo que yo sueño es poder viajar con el alma hasta donde mi cuerpo no llega y allí hacer mío el gozo y el dolor de quienes no conozco. Saberme parte de una sola familia humana, de una linda pluralidad de colores, razas y sabores. Cuidar de la mamá tierra y de todos los que vivimos gracias a ella. Necesito más sueños. ¿Los tiene usted? No, gracias. No necesito más. Bueno, sí. Necesito más caricias, más preguntas, más silencios, más pisadas, más brisa, más despacio, más colores, más pasión, más voz, más contigo, más conmigo, más. ¿Lo tiene usted? Entonces, ¿usted qué vende? Demasiado lindo, Adilia. Y qué mensaje de amor propio, de amar, que nos amen. Bueno, yo estoy encantado, me quedo con la boca abierta, porque qué lindo, de verdad. Gracias, que dice que les gustó. Y ojalá que todos allá en casita también les haya gustado. Fijo, sí. Sí, les tuvo que haber gustado un montón. El tiempo se nos hizo pequeñito. Lástima porque, bueno, la próxima vez, si nos vuelven a dejar estar acá, vamos a escuchar un poquito más de esos cuentos. Hermoso el cuento de Adilia, la verdad es que yo la admiro, yo se lo dije a Fabián, yo quiero que ella nos lea también, porque ella tiene mucha expresión, porque
un poquitito, nada más nos queda un minuto, para que nos diga que hay diferentes tipos de cuentacuentos. Sí, en mi caso soy cuentacuentos estilo criollo, al estilo juglar, que es un estilo, y Adi es más infantil. Sí, ¿verdad? total. Me encanta el público infantil y pues en mi trabajo, en las bibliotecas, a las maestras, a las bibliotecarias, a cualquier persona que esté en contacto con los niños, cuéntenles historias, léanles historias, crean historias con ellos. Son formas de aprender, de tener mejor conocimiento, ortografía, en fin, tiene un montón de beneficios emocionalmente también, así que es una tarea y un trabajo demasiado lindo. Y ahora, bueno, para despedirnos, Fabián, ¿nos dejas el número, por favor? Sí, claro, para contrataciones o lo que requieran, porque doy charlas y talleres y demás, al 8484-7764. Repito, 8484-7764. Fabián, también tienes Facebook, ¿verdad? Sí, como Monito Cuentacuentos. De hecho, yo prefiero que me digan Monito. Me siento raro que me digan Fabián. Yo ya no lo puedo decir difícil, ¿verdad? Solo Fabián. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Saludos para todos aquellos que nos están comentando por medio de Facebook. Saludos a mi familia, a mis amigos, conocidos y a la gente toda querida que se ha sumado en esta tarde. Un saludo para mi mamá, que yo sé que lo está viendo allá, mi mamita, que Dios me la bendiga. Estamos aquí, mamita, haciendo radio, haciendo lo que nos gusta, a través de CR 89.1. Se despide Fabián, Adilia y Bonito Cuentacuentos. Pura vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias Hasta luego. Muchas bendiciones a todos. Concluye Desde la Azotea. Te esperamos el próximo sábado.